Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, al estudio de los Salmos. El día de hoy con nuestros hermanos Cariel y Ela con el Salmo 4. Queridos hermanos, los escuchamos y los bendecimos. Muchas gracias, hermano. Queremos comenzar este tiempo dando gracias al Señor. La verdad que es hermoso este salmo que hemos titulado Cambiando la vanidad por eternidad. Y pronto van a comprender un poco por qué el título de este salmo. La verdad que a nosotros nos llamó muchísimo la atención y dijimos, wow, este es el salmo que realmente podemos llamarlo de esta forma porque a lo largo del Salmo van a ver un proceso gradual de cómo el Señor va transformando esa vanidad en eternidad. Sin más, vamos a comenzar con este Salmo precioso, el Salmo 4. Bien, antes de comenzar queremos aclararles, como venimos estudiando durante el Salmo 4, en el Salmo número 1 pudimos ver que el libro de los Salmos está compuesto por 5 libros, ¿no? Tal y como está compuesta la Torá. Pudimos ver que el primer libro del Salmo estaba compuesto de los libros, de los Salmos, perdón, del 1 al 41, y el segundo libro de los Salmos del 42 al 72. Luego tenemos el tercer libro que va desde el Salmo 73 al 89. El número 4, que es el Salmo 90 al 106, y por último el 107 al 150. Estos es la forma en que más o menos se ha dividido el libro de los Salmos a lo largo de la historia, y así como conocemos por su totalidad, ¿no? Este hermoso libro que escribió David, y entre otros tantos y tantos intérpretes, ¿no? Bien, el salmo comienza diciendo al director del coro, con Neguinot, acompáñense con instrumentos de cuerda, salmo de David. Como vemos, el salmo comienza diciendo para el director del coro o el director de las melodías, se puede entender, es decir, para quien dirige las alabanzas o para aquel que vence eternamente, también se puede entender. Antiguamente, en el tiempo de David, y hoy también actualmente se realiza, hay un director en la alabanza. No sé si algunos lo han visto quizás en alguna orquesta o en alguna banda musical. Siempre hay una persona que dirige la alabanza, y esta palabra al director del coro se puede interpretar como esa persona, como ese director musical, como aquel que realmente dirige la alabanza, pero tiene un sentido más profundo también, ya que también puede entenderse como aquel que vence eternamente. En las palabras en hebreo se refiere a aquel que vence eternamente también. Eh, Después continuamos diciendo que este salmo se tiene que acompañar de instrumentos de cuerda, de instrumentos musicales, sobre todo neguinot, ¿no? Y hay que destacar algo muy importante, es que a partir de este salmo, del salmo número 4, es que comienzan los salmos musicales, o también los salmos llamados shir, ¿no? Que es una forma de llamar a las canciones o a las músicas, a los cantos, shir. Quizás algunos puedan reconocer esta palabra o esta forma de llamarlo, ya que hemos estado estudiando un libro que está lleno de estos cantos, lleno de estos cantos de amor, estos cantos de dulzura entre dos novios, entre dos esposos, que luego se van a dar en amor, ¿no? En esposos. Es el libro de los cantares, el cantar de los cantares, que tanto bendijo nuestras vidas. La verdad que fue una bendición descubrir ese hermoso libro que tanto bendijo nuestros días en Sensación No Basta, y que realmente nos enseñó cuáles son esos cantos de amor que el Padre tiene por nosotros. Bueno, en el libro de los Salmos encontramos 6 secciones de instrumentos musicales, o 6 subcategorías, por así decirlo. En cada una de estas categorías se usan distintos instrumentos o distintas tonalidades. Por ejemplo, algunos instrumentos que se utilizan son instrumentos de cuerda, instrumentos de viento, percusión y distintos tonos para su interpretación. Como podemos verlo, hay algunos como el gitit, que se encuentra en el Salmo 81 y 84. Después los invito, si quieren, ir a chequearlo y a corroborarlo. Es hermoso cómo cada uno de los autores de estos salmos fueron describiendo las formas y las tonalidades en las cuales deben ser interpretados. Yo me imagino, como músico particularmente,
que es algo muy bueno. Sería como una partitura musical, pero sin escribirla tanto, pero sí dando unos detalles, y podemos llegar a reconocer levemente cuál es la intención del autor al componer esta obra, ¿no? Después tenemos el Mahalat, que es el Salmo 53 y 88, los Salmos Sheminit, el Salmo 6 y el Salmo 12, el Salmo Shigayón, el Salmo 7, y Neilot, el Salmo 5. Por último, el Salmo que veremos hoy, que es Neginot, que se encuentra en los Salmos 4, 6, 54, 55, 61, 67 y 76. Bien, Neginot es el plural de Neguiná. Se dice que la neguiná son notas individuales que tararean o imitan el sonido de una melodía. Lo que muchos pueden conocer como un punteo en una guitarra. Este tipo de expresión musical podemos imaginarnos un poco cómo pudo haber sido en el contexto de David, ¿no? Que realmente las habrá interpretado con palabras suaves, con una melodía de fondo que acompañaba y que realmente intentaba expresar el corazón de David en cada una de estas canciones, de estos salmos, porque son cánticos que realmente intentaron que sean agradables al Señor, ¿no? Y eso es lo que vemos a lo largo de todo este libro. Así es, y me encanta porque, bueno, no sé si todos los que están acá, los que están detrás, pues que son músicos, pueden imaginarse en este momento David que con la música, con el turururum, no sé, porque si han visto videos de cómo se decía que cantaban antes, era como no sé, cuando empieza, que podría decir en hebreo, ¿cómo es? Como la canción que estamos, Mishmor le David Amelech, y con el cosito. Entonces tiene que ser genial, pues no encontramos algo para mostrarles a ustedes de justamente del Neguinot o del Neguiná, de cómo cantaban estas alabanzas, pero sería genial en algún momento escuchar cuando estemos en la presencia del Señor, sería genial. Así que vamos a iniciar entonces con también con lo que continúa del Salmo, y esperamos que tengan sus Biblias abiertas. Y ahora vamos con esa parte que ya la vimos en el Salmo pasado y que esperemos que ustedes hayan estado tan atentos, pero igual ahora vamos a hacer un resumen de todo lo que es pues este Salmo. Entonces cuando inicia diciendo al director del coro, que ya lo vimos que fue este líder, con Neguinot, que son estos instrumentos musicales, dice Salmo de David. Y entonces vamos a ver este contexto, y en este David se encuentra en las mismas condiciones que lo vimos en el Salmo pasado. Entonces muchos incluso dicen que al igual que en el Salmo 1 y el Salmo 2 eran una continuación, este Salmo 4 es la continuación del Salmo 3, porque en algunas Biblias incluso dice el título como oración de vespertina y en otro oración matutina. Entonces, vamos a ver y vamos a hacer este repaso de qué estaba haciendo David o qué le estaba pasando a David cuando escribió este salmo. Yami y Elvis nos dieron una gran explicación y hoy vamos a ver otra vez este resumen que lo vamos a llamar la persecución de Absalón hacia David. Y esto lo vamos a encontrar en 2 de Samuel, sobre todo desde el capítulo 15 al 18. Entonces, ¿quién es Absalón? Absalón es el hijo de David. Entonces tenemos a un padre y a su hijo. Absalón, que era el hijo de David, se rebela contra su padre David para matarlo y robarle el trono de Israel. Entonces, a lo largo del libro de Samuel se nos cuenta que Absalón, de este joven, tuvo un resentimiento con su padre por no hacer nada cuando su medio hermano, Amnón, violó a su hermana Tamar. Entonces, en este acto de justicia propia, en el acto de hacer justicia a Amnón por haber violado a su hermano, en ese acto de, como hermano, ¿no? De decir, quiero hacer justicia por mi hermano porque le han violado a mi hermana, lo que él hizo fue matar a su hermano Amnón y huyó. Y después, entonces, dentro de un tiempo, uno de sus siervos intercede por Absalón, que se llamaba Joab. David permite que regrese a Jerusalén con unas palabras muy fuertes. En 2 de Samuel dice, Absalón puede ir a su propia casa, pero jamás vendrá a mi presencia. O sea, vemos que ya estaba como un poco enojado. David estaba enojado porque un siervo había intercedido por Absalón para que llegara a Jerusalén. Ok, él acepta esto, pero
todavía el enojo o el hecho de que él haya matado a su otro hijo, eso también le genera un poco de incomodidad, un poco también de decir, bueno, ¿qué le estaba pasando a su hijo? Entonces, bueno, cuando Joab lo que hace es que permite que Absalón llegue a Jerusalén, se reconcilian después de un tiempo y ahí empieza lo que podríamos llamar la rebelión. En 2 Samuel 15 ya nos cuenta cómo inicia ganándose el corazón de las personas, diciendo que si él fuera el rey sería mejor que su padre. Entonces él empieza a decir algo como, no, ahí como dice, si fuera rey, Si fuera rey, yo escucharía tu caso, yo prestaría más atención a tus palabras, yo lo haría mejor. yo lo haría mejor que el rey. Es como una especie de queriendo reemplazar, queriendo rebelarse justamente ante David. Exacto, endulzaba los oídos de la gente. Eso es algo que es impresionante porque ya ahí está usando estrategias para esta rebelión. Entonces ya cuando empieza esta rebelión, agrupa un grupo de personas que están a su favor para ir en contra del rey David. Entonces David se entera y empieza a huir de Jerusalén. Y en este contexto, pues es que vemos que empieza el Salmo y es lo que David nos va a contar ahora mismo, qué es lo que está viviendo. Entonces ahora ya todos que estaban en este contexto y que le volvemos a recordar, David de seguro tiene que estar en angustia. En la semana pasada en los comentarios todo el mundo decía, si fuera mi hijo, ¿cómo yo me sentiría si estuviera yo en la posición de David? ¿Cómo me sentiría? Y es verdad, está en una posición de que tu propio hijo te quiere matar, que tu propio hijo está queriendo como acusarte, tu propio hijo quiere matarte y robarte el trono que Dios te prometió a ti también. Entonces quiere ir en contra de la palabra de Dios, está en una situación complicada, yo me imagino, y todavía no soy madre, no somos padres, pero si eso me pasara a mí, yo también me sentiría en angustia, eh, sentiría que esto es algo que solo Dios puede resolverlo, pero me sentiría muy triste, muy agobiada, a pesar de que, no sé, de que alguien me consuele al lado. Me sentiría todavía muy triste porque es una situación bastante dura. Así que bueno, mientras meditamos en este salmo y en el salmo pasado también, si bien vimos que a David le estaban sucediendo muchas cosas como consecuencia de su pecado con Betsabé, también nos dimos cuenta que aunque seas el ungido de Dios, no estás exento a que te pasen cosas. Y al contrario, mientras estás más cerca de esa unción del Señor, cuando el Señor ya te ha ungido, cuando estás cerca de la presencia del Señor, cuando quieres estar también más cerca, Él va a poner cosas en tu camino para perfeccionarte y hacer como Él lo desea. Y encontramos un versículo muy hermoso en Lucas 12:48 que dice, a todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Así es. Así que así empezamos entonces el Salmo, ¿no? ¿Están preparados todos? Prepárense porque se viene lo bueno. Este salmo comienza diciendo, oh Dios de mi justicia, respóndeme cuando clamo. Tú, que en la estrechez me diste holgura, ten misericordia de mí, escucha mi oración. Esta es una versión NTV, Biblia textual. Biblia textual, disculpen. Es diferente, no sé si quizás compara con la Biblia de Reina Valera, es diferente. Y nos gustó mucho la forma en cómo lo interpreta esta Biblia, por esas razones que decidimos elegir esta traducción. Y acá, bueno, comenzamos con el primer versículo que expone un clamor muy, muy especial, ¿no? Como nos tiene acostumbrado David, que dice, Dios de mi justicia. Y acá vemos el primer atributo del Señor. Él es justo, Él es un Dios justo. Nosotros, muchas veces intentamos hacer justicia por nuestras propias intenciones, por nuestras propias manos, ¿no? Como Como lo acabamos de ver. como lo acabamos de ver con Absalón, ¿no? Intentando realmente ir en contra de la justicia del Señor, o apurando los procesos de la justicia del Señor, porque recordemos que el Señor es como un juez justo, y para todo juicio, quizás algún abogado, quizás alguna persona aquí que sepa, pero todo juicio necesita un debido proceso, necesita un correcto proceder y una forma indicada de acuerdo a las leyes, ¿no? De hacerlo. Y el hecho de querer saltarse ese debido proceso invalida de alguna forma la justicia del juez justo, ¿no? Que en este caso es el Señor. Entonces, qué mal que está que nosotros intentemos
hacer justicia por nuestra propia mano, ¿no? Y esto, a consecuencia, a futuro, alerta de spoiler, puede llegar a traer problemas mayores, ¿no? Como en el caso de Absalón, la muerte, ¿no? Como ya lo hemos visto también en el salmo anterior. Pero bueno, lo que hace el Señor es mandarnos a esperar en su justicia, tal y como lo dice su palabra en Isaías 30:18. Me gustaría saber si Lins podrías ayudarnos leyendo Isaías 30:18. Por tanto, el Señor espera para tener piedad de vosotros, y por eso se levantará para tener compasión de vosotros, porque el Señor es un Dios de justicia. ¡Cuán bienaventurados son todos los que en Él esperan! Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias. Realmente esta palabra nos da esperanza de saber que tenemos un Dios justo. Qué alegría que nos da saber que tenemos un Dios justo. Pero al mismo tiempo de alegría, debería darnos temor también, porque el saber que Dios es justo debe infundar en nosotros temor también. El saber que Él nos va a juzgar de acuerdo a sus parámetros, que esos son sus mandamientos realmente, y son aquellos por los cuales Él se rige, y de la única forma que Él puede evaluarnos a nosotros de acuerdo a su único estándar. Así que seguimos con el Salmo que dice: respóndeme cuando clamo. David confía en la justicia de Dios, pero él le pide no de una forma exigente o de una forma arrogante, sino como un clamor humilde, una súplica de ayuda, como realmente diciendo: por favor, pon tu oído en mí. Es una súplica de un corazón contrito, un corazón humillado, que realmente conocemos en el momento en el cual estaba transitando David, y nos ponemos en contexto, y tal como decía mi preciosa, es un momento muy difícil el saber que tu propia casa está dividida en sí, ¿no? Tus hijos contra tus propios hijos, y queriendo gobernar en el lugar que vos o que el Señor te puso, porque David había llegado ahí no solamente porque él quizás tenía las facultades para hacerlo, sino porque era el elegido del Señor realmente. Y eso es lo que más quizás le duele a David, el hecho de no esperar en el proceso del Señor, o de no tener un corazón conforme al del Señor. Su hijo Absalón quiso apurar las cosas, quiso ir en contra de lo que el Señor había determinado para él. Y algo interesante es que clamar no solamente lo podemos tomar como algo de pedir por lo que deseamos. Clamar en la palabra, en el hebreo, tiene una relación profunda con intimar. Y realmente eso nos sorprendió, el hecho de decir: yo clamo a ti. Y a veces pensamos que clamar es un grito desesperado, únicamente puede ser un grito de auxilio desesperado, pero muchas veces el clamar también va desde lo más profundo de nuestro corazón, desde la intimidad de nuestra habitación, tal como dice el Señor, ¿no? Con la puerta de tu habitación cerrada, y el clamar al Señor, estar en intimidad y ser uno con Él, esa es una forma también de hacerlo. Y es una de las formas quizás favoritas del Señor, que para realmente intimar, para realmente llegar a una relación con Él, ¿no? Algo que nos sucede, o que podemos decir, o por lo menos que yo me declaro culpable, es que aún muchas veces inclinamos nuestro rostro mucho más cuando estamos en angustia, cuando estamos en procesos dolorosos, que cuando estamos en tribulaciones, realmente. Ahí es cuando vamos al Señor. Y realmente quizá no es el enfoque correcto. Deberíamos ir en todo tiempo, en todo momento delante del Señor. No solo cuando las papas queman o cuando nos encontramos en una situación difícil, sino cuando realmente en el diario vivir de nuestra vida, en todo momento. Por eso en el Salmos 130, versículos del 1 al 5, dice: a ti clamo, Señor, desde el fondo de mi angustia. Escucha, Señor, mi voz, que no se cierren tus oídos al clamor de mi súplica. Es un clamor de David, y vemos que esto va a estar a lo largo de todo el libro de los Salmos, y cómo él exponía su corazón realmente, cómo él exponía y pedía que el Señor escuche atentamente su pedido, porque estamos en necesidad de Él, y es la única forma de suplir esa necesidad. Leo el siguiente. Por favor, mi amor, si puedes leer
Salmo 142, versículos 5 al 7. Dice, Señor, yo clamo a ti porque tú eres mi única esperanza. Eres todo lo que tengo en esta vida. Atiende mi queja porque estoy desesperado. Líbrame. Perfecto, gracias, Nidia. Es como, ella le pone un poco de melodrama y me gusta que nos ponga en contexto, porque realmente así lo debe haber vivido David, y así lo vivimos muchas veces nosotros. Estamos desesperados, nos encontramos en situaciones donde realmente necesitamos del Señor y es la única salida que tenemos. Entonces, estamos llenos de preocupaciones muchas veces en el mundo y tenemos las mismas palabras de David, ¿no? Señor, ayúdame, por favor, rescátame. Lo único que puede darnos esperanza es saber que Él nos va a rescatar, así como dice Jeremías 33:3. Pero en este momento es cuando realmente levantamos nuestra cabeza sabiendo, confiando que en lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Esto sin duda tiene que llenarnos de alegría y de muchas más ganas de clamar al Señor en tiempos de dificultad o en tiempos de alegría también, porque ese es el fin, ¿no? Y ese es el objetivo realmente. Como dice también Salmos 86:7, en el día de la angustia te invocaré porque tú me responderás. Esto es lo que venimos hablando, ¿no? Y acá es el momento en el cual cambiamos realmente el chip de vanidad por eternidad, de vanidad, de dejar de confiar en lo que el mundo puede darnos por eternidad, confiar solamente en Él, sea en el momento de la angustia, sea en el momento de la dificultad, sea en el momento de la tristeza o de la tribulación, confiamos solamente en Él. Así es, a ver, veo ahí sus camaritas y cuéntenme quién está cambiando su chip de vanidad por eternidad. Porque en estos versículos nos estamos dando cuenta que el Señor sí nos está respondiendo. Y ahí vemos a Marlene que levanta su manito, vemos aquí a, a Agustín, me parece, a los Vinicios, a Eli, a Abby Josh, a todos los que están levantando su manito, que estamos en ese momento cambiando nuestro chip. Porque la vanidad significa que estamos teniendo este chip en nuestra mente de decir, yo puedo, estoy confiando en otras personas, estoy confiando en otras cosas y no estoy confiando en Dios. Eso es tener vanidad, eso es ser una persona vanidosa porque estamos pensando en otras cosas extras. Y ahí vemos las manitos de mi mami y de mi papi, de Cristina, de Abby Josh, de Javier, de Luis Enrique, de Agustín. Bueno, ahí están todas sus manitos alzadas. Gracias por levantarnos sus manitos. Ahora sabemos que todos los que también levantaron su manito y no las he visto, estamos cambiando ese chip. Cambiamos la vanidad de pensar que nosotros podemos, o que el Señor no nos va a librar porque tenemos algún pensamiento guajiro, como dirían por ahí en México, tenemos algún pensamiento extraño, pero vemos que el Señor es fiel y que Él nos está diciendo, clama a mí que yo te voy a responder. En el día de la angustia yo te voy a invocar, el día de la angustia te invocaré porque tú me responderás. Eso dice David. Tú eres fiel y tú me estás respondiendo. Así que luego de haber cambiado este chip y ya tenemos en cuenta este chip de la vanidad, vamos a continuar con el siguiente versículo, con la siguiente parte de este versículo que dice, oh Dios de mi justicia, respóndeme cuando clamo, tú que en la estrechez me diste holgura. Entonces nos quedamos en esta parte de tú que en estrechez me diste holgura. Lo que estamos viendo aquí es que en la estrechez se refiere a las circunstancias. Tú que en estas circunstancias me estás dando un lugar espacioso. Entonces vemos que David está diciendo, oh Dios, tú que eres justo, te pido que me respondas cuando vengo hacia ti, porque tú en estas situaciones que estoy viviendo en mi vida, estás dándome un lugar grande, un lugar espacioso, un lugar que se ensancha cada vez más. Entonces aquí vemos que en su propósito Dios nos va a dar algo mucho más grande de lo que esperamos o pensamos. A veces vemos los problemas sin solución, pero Dios hace sendas donde creemos que no hay. Él es el único que puede abrir caminos donde no los hay o donde no nos imaginamos. Y todos ustedes, no sé si ustedes han estado pensando la canción que yo es sendas Dios hará donde piensas que no hay. Así que así como la canción dice que Dios va a hacer sendas
Dios es fiel y es verdadero. Y eso lo dice aquí también en Isaías 43. Amor, ¿puedes 43, leer? 19. Perfecto. He aquí, yo hago algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notáis? Abriré un camino en el desierto, ríos en la soledad. Y aquí vemos algo interesante, porque estamos viendo que él está diciendo que en la estrechez me diste holgura, es algo que le pasó a los israelitas en el éxodo de Egipto. Y eso que le pasa a los israelitas es lo mismo que nos pasa a nosotros. El éxodo de Egipto es un claro ejemplo de esta porción que estamos viendo en el Salmo. De seguro ellos estuvieron, aquí vemos el éxodo, pues cuando estaba Faraón y Moisés estaban hablando, y en esta situación, de seguro, ellos estuvieron pensando qué podían hacer para cruzar el mar. Recordemos que en esta situación en la que estaban en el Éxodo, ellos iban caminando por una senda estrecha, 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 bien pegadita. Tenían a su lado montaña, a su lado otra montaña, y muchos millones, curso básico, no me acuerdo, perdón, 3 millones Tres. de personas, ahí escriban los del curso básico, ¿cuántos israelitas eran? A ver, Linz no puede escribir la respuesta, solo los que están en el curso básico. ¿Cuántos eran los israelitas que iban caminando? Bueno, entonces esa cantidad que iban caminando por el desierto, iban al lado de una montaña, al lado de la otra, iban todos en ese camino tan estrecho que de repente van a desembocar al mar. Entonces, si tú eres israelita, en ese momento estás pensando, atrás vienen los israelitas, perdón, atrás vienen los egipcios, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar de mi vida? O sea, estoy como en la película de Moisés, que iban todos atrás, iban corriendo con los carros, con los caballos, todos los egipcios, y no tenían escapatoria, ellos no tenían por dónde salir, si al lado tenían montaña, al otro lado tenían más montañas. Entonces, de seguro muchos pensaron, o quizás algunos vivos, ¿no? Unos estuvieron pensando, hagamos botes, hagamos, no sé, unos se adelantaron a la época, hagamos aviones, ya, pensando de todo, ¿no? Para poder salir de esta situación. Y eso es lo que pues a muchos nos pasa, porque en este caso, imaginémonos el hecho de estar frente al mar, sabiendo que nuestros enemigos vienen atrás, estamos encerrados en las montañas, esto es algo que supone una gran dificultad, te lleva a pensar que tus opciones se han agotado, ya tus opciones están, no tienes más opciones que morir, porque ya ves esta situación, que estás acorralado de montaña a montaña, tienes el mar al frente, tienes atrás a los enemigos, ¿qué vas a hacer? Y ahí es cuando Israel se sintió completamente perdido, pero Dios, como siempre, salió al rescate, y como diría por ahí, que no contaban con la astucia de Dios, Él abrió el mar de una forma milagrosa, y de esa forma que nadie nunca lo vio venir, fue que salieron los israelitas, y Dios les dio una victoria. Entonces, es lo que David está diciendo. Cuando yo estaba en esa estrechez, en ese lugar tan apretado, en ese lugar donde no veía solución, tú hiciste ensanchar mi camino. Acá literalmente ensanchó el mar. Es cierto. Pero hay otras situaciones que ensanchan nuestras vidas. ¿Sí, mi amor? ¿Quieres decir algo? No, no, está bien, está bien. Ok. Y aquí es el momento donde cambiamos el chip otra vez de vanidad a eternidad. Como dice en Jeremías 17, amor. Jeremías 17:7 dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Bendito el hombre que confía en el Señor. Benditos todos los que en ese momento en el Éxodo confiaron en el Señor. Ellos estuvieron en un momento también enojados, estuvieron asustados, pero bendito el hombre que confía en el Señor, porque al final Él les dio una gran respuesta, una respuesta que nadie se lo veía venir, abrir el mar. O sea, cualquier cosa, Señor, dame un pájaro que vuele, un pájaro grande, sácame a todos aquí, pero Él abrió el mar, y eso fue una respuesta increíble que es realmente de Dios. Así Y es. esto nos enseña que aun cuando hemos intentado de mil formas alcanzar lo que nos proponemos, en este caso que los israelitas intentaban salvarse de los egipcios, Dios tiene aún la última palabra que cambia todo. Dios abre puertas, Él crea caminos, Él da oportunidades, y en eso estrecho Él hace algo espacioso. Y y en nuestras vidas,
ya sea un sueño, sea una meta, sea un anhelo que tengamos, no limitemos a Dios con nuestras limitaciones. Porque nosotros somos los limitantes. Cuando le pedimos a Dios algo, le decimos, Dios, pero ayúdanos haciendo esto, lo otro. O Dios, te pido si tú puedes hacer esto, aquello. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa frecuentemente cuando tengo alguna meta o algún sueño en el cual le pido a Dios ciertas cosas, pero también es una forma de limitar a Dios y limitar el poder de Dios cuando no veo la solución que yo estoy pidiendo. Entonces a veces creemos que, no está, que Dios no nos está escuchando, pero incluso en eso Dios también nos escucha y Él está esperando para que nosotros nos hagamos cada vez más fuertes y ensanchemos nuestras vidas. Entonces es así porque cuando estamos en las peores circunstancias, todavía el Señor puede hacer esta obra hermosa como lo vemos aquí, que se convierte en un árbol plantado. Así es. Y mi amor, quisiera que compartas el ejemplo de las pesas. Sí, hay un ejemplo nos pareció muy genial porque yo les hago una pregunta a todos, y me gustaría saber si todos ahí en sus camaritas pueden respondernos a ver cuántas personas pueden realmente crecer en medio de lugares cómodos. ¿Cuántas Ajá, personas pueden llegar a desarrollarse en lugares cómodos, en lugares que son tranquilos y no ensancharse. ofrecen presión? ¿Cuántas personas se pueden realmente ensanchar ahí, no? Porque no hay forma. Incluso pasa con caracoles y muchos animales del mar, que necesitan un espacio pequeño, un espacio reducido para realmente crecer y necesitar lugares mayores, necesitar mayores límites, mayores Pruebas. pruebas y mayores cosas. Esto que nos hace ensanchar, que nos hace apretar, quizás salir de la zona de confort del momento en el cual estamos cómodos, es realmente, son esas pruebas, esas dificultades que realmente nos ponen a prueba y nos ayudan a ensancharnos, ¿no? Sí, eso es cierto, porque imagínense en este ejemplo que hemos visto y en la pregunta que hizo muy precioso, ¿en qué lugares nos podemos ensanchar? O sea, ¿en qué lugar cómodo nos podremos ensanchar? Es únicamente la panza es lo único que nos ensancha cuando estamos en lugares cómodos. Y eso es cierto, estando en lugares cómodos, la panza se nos crece y todo. Pero cuando estamos en pruebas, es como cuando hacemos ejercicios. Esta persona hacía un ejemplo de cuando hacíamos ejercicio. Cuando hacemos ejercicio, cada vez uno se hace más Venimos con una fuerte. fuerza, una Entonces, fuerza opuesta, porque cada vez es eso, es una fuerza opuesta que hace fuerte. nos hace fortalecer. Y cada vez nos ensanchamos más. Y eso también, de eso también habla este versículo, porque nos está diciendo que nos vamos a hacer grandes a través de estas pruebas, de este peso que producen nuestras vidas, y cada vez vamos a crecer más para tener más fuerza para los siguientes retos que Dios nos pondrá. Así es. Miel de plata nunca tuvimos, así es, hermano, tal cual. David sigue diciendo, ten misericordia de mí y escucha mi oración. David está pidiendo al Señor que realmente, Señor, cuando me mires y cuando me escuches, te pido que lo hagas con toda la atención. O sea, así es en hebreo, con toda atención, oye atentamente, que realmente el Señor ponga, ¿cuántos no desearían, no? Que el Señor ponga completa atención cuando nosotros le hablamos, cuando nosotros ponemos nuestro corazón delante de él? Aun cuando le cantamos, a mí particularmente me gustaría saber que el Señor me escucha, saber que el Señor se deleita en lo que yo le estoy pidiendo, en lo que yo le estoy cantando. Eso es el anhelo creo que de todos nosotros, que el Señor pueda realmente escucharnos atentamente. Y este es el corazón de David. Aun cuando vemos que no hay salida, que no hay una forma, porque imagínense el pueblo de Israel, ¿no? Dijo, bueno, acá nos trajo Dios para matarnos, porque estamos de frente al mar y no tenemos escapatoria. Aún en esos lugares Dios abre las puertas. Escucha mi petición, escucha mi clamor y haz justicia conforme a lo que tú decidas, porque tú eres un justo Padre y harás conforme tú consideres. David sabía que el único escenario bueno para él, en medio de lo que le estaba pasando, era el que tenía previsto el Señor. Cuando realmente su gracia y su favor están en medio, confiamos en que el único o el mejor escenario que podemos tener es el que el Señor puede darnos. David continúa en el versículo 2 diciendo, oh hijos de hombre, ¿hasta cuándo volveréis mi honra e infamia? ¿Hasta cuándo amaréis lo vano y buscaréis la mentira? Y acá nos sorprendió mucho porque David comienza haciendo una oración al Padre y primero busca al Señor y luego se dirige a las personas. Ese es el enfoque correcto.
a la hora de buscar corregir o a la hora de buscar ayudar incluso. Cuando vayamos a ayudar o corregir a alguien, siempre pidamos dirección al Señor, acerquémonos al Señor y luego a la persona. Luego a la persona, luego a amonestar, luego a corregir, siempre corregir en amor, como lo hemos aprendido, ¿no? Que realmente podamos corregir con los 3 pasos, que tengamos todo en cuenta para poder realmente hacerlo correctamente. Dice, ¿hasta cuándo volverá mi honra a mi infamia? ¿Hasta cuándo amaréis lo vano y buscaréis la mentira? David se refiere a aquellas personas que creen que tienen todo resuelto, que tienen su propia fuerza y con su propia fuerza pueden resolver todas las cosas. A esas personas que dicen, no, yo conseguí esto por mi propia cuenta, porque no, yo lo logré porque tengo mi propia espada, mi músculo, mi fuerza, todo lo que yo pueda hacer por mis propios medios, es como ese intento vano, ¿no? De realmente buscar la honra que no nos pertenece. Entonces David le pregunta, ¿hasta cuándo van a pisotear la honra? Y no se refiere David a su honra, no se refiere David solamente a su honra, sino que se refiere a la palabra en hebreo es kabod, es gloria, es poder, esplendor o majestuosidad. Tiene que ver con la fama, con el nombre del Señor, y no con el nombre de él, ni como vos lo hiciste, con su dinastía, sino con el nombre del Señor. David estaba indignado en este momento, ¿por qué? Porque habían convertido el nombre del Señor en infamia, habían pisoteado, por así decirle, su fama. Estos hombres que habían intentado hacer esa rebelión, ¿no? Conspirar esa rebelión, que recordemos, Absalón quizás fue hasta incluso podríamos decir víctima al principio, porque él fue siendo endulzado y fue escuchando a los enemigos de David, que luego lo traicionaron, vamos a verlo más adelante, pero Absalón en un punto, él termina alimentándose de ese odio que también ve a los enemigos de David y todos conspiran con el único fin de derrocar a David del trono, ¿no? Realmente es eso lo que ha pasado. Entonces David lo que más quiere es defender la honra de Dios, por eso dice, ¿hasta cuándo van a ridiculizar, hasta cuándo van a despreciar su gloria? Y no se refiere a él, sino a la gloria del Señor. Y continúa preguntándose, ¿hasta cuándo van a amar lo vacío? Quizás muchos recordarán esta palabra, o vacío, lo vano, esta palabra que estuvo muy repetida en un libro en particular. A ver si algunos ahí en el chat pueden ayudarme. ¿Cuál es la palabra que tanto y tanto se repite en este libro, la palabra vanidad? ¿En qué libro? ¿En qué libro, perdón? ¿En qué libro es que se repite esta palabra? A ver ahí en el chat. A ver qué están poniendo. Muy bien. Ahí van, muy bien. Está en hebreo, lo sacan por acá. Tremendo, tremendo. Es exactamente en Eclesiastés. En Eclesiastés se nos muestra esta palabra. En Eclesiastés, entonces vimos esta palabra vacío, vano, varias veces como la palabra vanidad de vanidades. Que es algo sin sentido, algo pasajero, algo que no está destinado a permanecer. Por eso también, si Dios no está presente, está destinado a no permanecer, como le dice en 1 Juan 2:17. El mundo pasa y también pasan sus pasiones, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. La palabra vacío, sin embargo, en esta parte no es la misma que el vacío de vanidad de vanidades. Esta es otra palabra, y este vacío que vemos aquí dice, ¿hasta cuándo amaréis lo vano? Que vemos en esta sección, viene del hebreo rik, cuya raíz es raká. ¿Y se acuerdan que Yeshua lo usó? Ahora lo vamos a ver en Mateo 5:22. Mateo 5:22 dice, y cualquiera que diga Racá a su hermano, será culpable delante de la Corte Suprema. Cualquiera que diga idiota, será reo del infierno de fuego. Y aquí vemos que este es un insulto, el cual no se refiere a algo hueco, bueno, en algunas traducciones o en algunas Biblias, la vemos como tonto, o como también idiota, o algo así, pero esto va mucho más allá de, pues de ese insulto que en español como que lo escuchamos, o algunas veces lo hemos dicho, va un poco más allá
de esto ya hace referencia a algo espiritual. Vacío se usaba para referirse a una persona necia o indigna de Dios. Entonces, como dice en un salmo de David, que estas personas necias en su corazón dicen, no hay Dios. Y Raca entonces se utilizaba para insultar a alguien y, como les dije, era algo más profundo de decir que eras una persona tonta o a un insulto similar para decirle a alguien que está fuera del alcance de Dios y por lo tanto están condenados para siempre. Si tú le dices a tu hermano, eres un racao vacío, vacío en español suena un poco como ambiguo, por decirlo así, porque si dices eres vacío, es como que le está diciendo eres una persona hueca. Pero en hebreo, el decir racá significa que estás fuera del alcance de Dios. Es decir, que estás condenando a la persona. Estás diciendo, eh, eres un vacío, eres una persona que no tiene parte con Dios, básicamente. No tienes ninguna esperanza ni Dios en el mundo. Entonces, si lo vemos desde ese ámbito, esto sí que es un insulto, porque sobre todo si es un hermano o una persona que está también dentro de la misma fe que tú, porque le estás dando a entender a esa persona que no tiene parte con Dios. Entonces eres una persona indigna de estar cerca de Dios. Entonces por eso dice, ¿hasta cuándo vas a amar lo que está fuera de Dios, lo que está fuera del alcance de Dios, lo que está, hasta cuándo van a amar la condenación, básicamente? Así es. Continuamos. Dice, ¿hasta cuándo? Entonces David continúa diciendo, ¿hasta cuándo buscaréis la mentira, ¿no? Y buscaréis la mentira. Y él continúa preguntándose, ¿hasta cuándo van a amar lo que no tiene esperanza, lo que está fuera de Dios? Recordemos que la mentira realmente no tiene parte con Dios. Hoy en día vemos cada vez más al mundo amando aquello en lo cual no hay esperanza, aquello que no tiene ningún provecho realmente. Y si analizamos correctamente lo que dice es lo que está fuera de Dios, en esta versión, la Biblia textual lo expresa muy bien, ¿no? Aquello que está fuera de Dios y su eternidad. O sea, es algo que simplemente no tiene esperanza, algo a lo cual no deberíamos aferrarnos, porque de seguro va a terminar defraudándonos o va a terminar alejándonos de la verdadera esperanza. La verdadera esperanza es la que Pablo menciona en Romanos 5, del 1 al 5. Y esta es la única esperanza que no avergüenza. Vamos a leer Romanos del 1 al 5. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Está claro, esta esperanza no defrauda, esta esperanza no desilusiona, es una esperanza eterna que tenemos como hijos de Dios, de saber que en Él podemos confiar y en Él podemos esperar confiadamente porque realmente el Señor nos permite ser justificados, como dice, y por eso tenemos paz para con Dios. En este versículo, en este capítulo de Romanos, la verdad que Pablo se explaya continuamente hablando acerca de la fe de los santos, acerca de su propósito, y nos afirma grandemente. Y después continúa diciendo, ¿hasta cuándo van a mentir con sus votos? En esta versión. Es decir, ¿hasta cuándo van a dar una palabra y no la van a cumplir? Recordemos que delante del Señor, el no cumplir los votos es algo muy, muy grave delante de Él. Tanto es así que dice la palabra, el Deuteronomio, dice, cuando hagas voto al Señor tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará el Señor tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que haya salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo que prometiste al Señor tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Esto está en el libro más citado por el Mesías, de Deuteronomio, y es hermoso saber que realmente el Señor se toma en serio nuestros votos, y tiene que ser algo que realmente nos exhorte a, si hacemos y tenemos un voto, que realmente podamos cumplirlo, y esto va para todos los votos, esto va para los votos matrimoniales,
para los votos de promesas que le hacemos a amigos, a personas. Esto es algo muy serio delante del Señor y el Señor se lo toma muy en serio. Y votos a él. Exactamente. Eh, entonces, básicamente es esto lo que menciona el Señor en este capítulo. Así es. Bueno, entonces continuamos, hasta ahí vamos bien. Ha sido bastante información lo que David nos quiere decir, lo que el Señor inspiró a David a que escribiera. Así que bueno, vamos a continuar con el siguiente versículo. En el siguiente versículo dice: Conoced pues que el Señor ha hecho apartar al piadoso para sí. El Señor escucha cuando clamo a él. En este verso, entonces vemos que David está haciendo referencia a que el Señor ha separado para sí a un piadoso, un hasid, como sería en hebreo. ¿Y a quién ustedes creen que se está refiriendo? Está un poco complicada la pregunta. ¿A quién creen que se está refiriendo cuando dice que el Señor ha hecho apartar un piadoso para sí? A ver, les doy una respuesta. A, yo, me separó a mí. B, Nosotros. bueno, nosotros. B, separó a mis hijos. D, separó al Mesías. Un Kahoot. Kahoot online, A, B o C. A ver, son Ah, respuestas. muy bien. La E, ¿a quién? A, B, C. Josh y Abby se hicieron la E, a ver, al Mesías. Claro. Era la C, pero bien, era el Mesías. Como dice el Mashiach, Mashiach, la. Exactamente, se refiere pues a Yeshua. Dice: conocen pues que el Señor ha hecho apartar a un piadoso para sí, ha hecho apartar al Mesías para él. Y la palabra Hasid en hebreo es una persona que hace aún más de lo que nos exige la ley, tal como nos enseñó Yeshua en Mateo 5, de 38 al 42. Amor, si la puedes leer. Sí, dice Mateo 5, al 38 al 42. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Entonces, en este pasaje Jesús habla de una actitud del corazón de ir aún mucho más allá de lo que la ley nos exige. E incluso si analizamos el trasfondo de lo que Jesús estaba pidiendo a sus discípulos, era algo tan revolucionario que hasta hoy sigue siendo desafiante, contracorriente. Entonces, los invito a que nos pongamos en contexto. Ellos habitaban en Israel, que estaba siendo gobernado por los romanos, y era tal la tiranía de ellos, no sé si han visto la serie de Chosen, que de paso se las recomendamos porque está muy buena, y muestran también esta tiranía, o sea, este poder que tenían los romanos, y el gobernador de este lugar tenía tanto poder sobre ellos que había dictado una ley que habilitaba a los soldados romanos a obligar a cualquier ciudadano de Israel a que lleve la carga romana durante 1 milla, es decir, 1000 pasos. Imagínense en caminar 1000 pasos con una carga romana. Nosotros, bueno, no sé si algunos tienen algún... Contador de paso. Sí, esos Apple Watch o cualquier reloj que le cuenta los pasos, o el mismo celular. A ver, miren si en el día hacen 1000 pasos, ¿no? En ese tiempo de allá tenían que hacer 1000 pasos, y ahora Jesús les está pidiendo que lleven otra milla más, o sea, hagan 2000 pasos. Bueno, caminen, ¿no? Un poquito más. Entonces, ya no es solo por obediencia a la ley, sino por obediencia a Él mismo, por obediencia a Él, por amor. Esta es una forma increíble de convertir la opresión de un trabajo y ofrecer adoración al Señor mediante nuestros actos de gesed y de piedad. Así que vemos que aquí el único piadoso es el Señor. Él nos enseña a cómo ser nosotros también, cómo podemos ser un poco piadosos. Parecernos a Él. Parecernos a Él. Exactamente. Es hermoso realmente. Y el Señor continúa diciendo, escuchará cuando yo clame a Él. Y David lo sabía muy bien. Él estaba muy consciente de que él necesitaba su ley, de que él constantemente iba a ser escuchado por el Señor, porque
más tarde escribió en Proverbios 28:9, lo que dice es: al que aparta su oído para no oír la ley, perdón, su oración también es abominación. Entonces, el apartar nuestro oído de escuchar la ley obstruye y de alguna forma hace que nuestra oración no llegue al Señor, y realmente a veces nos preguntamos por qué no escucho, por qué Dios no escucha mi oración, por qué me pongo en esta situación y el Señor me ve que estoy en aflicción y no escucha mi oración. Y sentémonos y reflexionemos si estamos tomando su ley como una cosa extraña, tomando sus mandamientos, tomando sus palabras, si los hemos meditado, si los hemos estudiado, porque, ojo, porque el que realmente aparta su oído para no oírlo, el Señor abomina su oración, y eso es algo fuerte. Recordemos que David era un gran amante de la ley, dedicó muchísimos salmos, pero especialmente el Salmo 119, uno de los más largos de la Biblia y uno de los más hermosos también, en el cual constantemente se dirige hacia la palabra, hacia la ley, como algo que tenemos que anhelar, como algo que tenemos que amar y que realmente obedecer. Seguimos con el siguiente versículo, el versículo 4, que dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho, estad en silencio. Selah. David hace referencia a esto: tiemblen para que no pequen, lo que significa conténganse, ¿no? Intenten hacer todo el esfuerzo para que ese disgusto, ese enojo, no salga hacia afuera, no salga hacia afuera, y no realmente ofendamos a la otra persona, no tratemos mal, no digamos palabras de menosprecio, ni siquiera tratemos de herir a la otra persona, sino el hecho de temblar es un temor de no herir, ¿no? Y eso es algo que hemos aprendido y he aprendido en el proceso del matrimonio, ¿no? El hecho de realmente saber que si yo tengo temor de algo, es de herir a mi esposa, de herir su corazón, de herir su cuerpo, de herir todo de ella. Y eso es el temor, que realmente no es el temor más por el castigo, sino el temor por lo que pueda llegar a causar en su corazón. Ese es el temor que el Señor exige de nosotros, tanto en matrimonio, tanto como para Él, que realmente tengamos ese miedo de herirlo, ese miedo de contristarlo, y que realmente su gracia pueda realmente constantemente renovarnos para no herir su corazón. Así que, mi amor, te pido si puedes leer Santiago 1 del 19 al 20. Sí, antes de eso, antes de continuar con lo que estaba diciendo mi precioso, que fue muy hermoso, vamos a hacer el ejemplo de temblar. Imagínense temblar así. O sea, ustedes han visto la cara de cuando un niño está enojado y así. Vamos a pedirle a todos que tiemblen, a ver cómo temblarían cada uno. A ver, ¿cómo tiembla? No sé, yo temblaré así. Yo A así ver. tiemblo, como, no digo del coraje, pero así como, Cuando tienen frío no tiemblan. es como un temblor de cuando dice, ¡ay! Es que, bueno, o así hacía, ¿no? Como, uy, ¿qué hiciste, hija? No, en mi caso, digamos en el caso de mis papás. Ellos tuvieron que haber dicho, uy, Daniela. Temblar Pero para esto es un temblor de pecar. contenerse, un temblor de contenerse, y ese es el temblor que nos está pidiendo el Señor. Entonces, ya que todos hicieron el ejercicio, cuando estén Acuérdense. a punto de hacer algo que no deseen, tiemblen. Tiemblen para que no pequen, como dice David. Así que, mi amor, ahora sí ya continúo con Santiago. Santiago. Dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que a Dios desea. Otra vez. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, pero lentos para hablar. Otra vez. Rápidos para escuchar y lentos para hablar. Y lentos para enojarse, porque el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que bueno, ya justo me tocó la siguiente parte. Gracias, mi amor. Por eso, bueno, continúa diciendo en esta sección, ya que estamos hablando de temblemos, de no pequemos, él continúa diciendo, ahí estaba Santiago, meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho, estad en silencio, Selah. Entonces, cuando habla aquí
medita en tu corazón sobre su lecho, no está haciendo referencia a dejar tu mente en blanco o enfocarte en tu cuerpo, como las prácticas que hoy en día están en moda o que tienen muchas otras religiones. No sé si ustedes han visto, pero ahora hay una corriente muy fuerte en Facebook, o yo cada vez en cuando me meto, pero sé que hay muchos que también están en Facebook, y esta meditación se ha propagado mucho, sobre todo en personas de distintas religiones, que es la meditación de dejar tu mente en blanco. Sin embargo, aquí en esta meditación nos está hablando de rumiar, de comer y de masticar su palabra. Esto como lo vemos en Salmo 1, que vimos que hablaba en Salmo 1 de meditar a del Señor, pero también en Josué 1:8. Mi amor, ¿lo puedes leer? Sí, dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Amén. Gracias, amor. Entonces, meditar o meditaremos se relaciona mucho con procesar este alimento. En el caso de los animales que rumian, ellos procesan su alimento incluso hasta 4 veces, como las vacas, que tienen 4 estómagos. Y en el caso de nosotros, lo que se trata aquí de meditar en nuestro corazón sobre nuestro lecho, es leer, oír, actuar y reflexionar con diligencia su escritura para no pecar y aprender qué es lo correcto según la palabra de Dios. Incluso volveremos a meditar en la palabra de Dios, eh, pues para repasar lo que ya conocemos y no caer en el pecado. Muchas veces ustedes, no sé si a ustedes les pasa que ya saben algo y de repente se lo olvidan. Entonces, meditar en la palabra de Dios es también hacer eso, volver a masticar, volver a meditar la palabra, y por eso tenemos que meditar en él sabiendo que si a veces erramos, errar es de humanos, pero es de salvos corregir todo lo que quizás hemos hecho mal. Así que cuando estemos enojados, meditemos en su palabra y guardemos silencio, como lo dice aquí, estemos calladitos, estemos en paz. Eso apaciguará las aguas, y aunque nos enojemos, no pecaremos. Así que siguen los consejos de David cuando dice: ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Así es. Primera de Samuel dice, y respondió Samuel, ¿se complace el Señor en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Es hermoso este versículo porque es muy claro, ¿no? Acá vemos el contexto donde Samuel se acerca al rey Saúl, y luego que el rey Saúl intenta llevar, Dios le había dado la orden al rey Saúl de que mate a todo el pueblo de los amalecitas, y viene Saúl y dice, ¿saben qué? No, voy a dejar unos ganados, voy a dejar algunos animales para sacrificar al Señor. Y el profeta viene y lo confronta y le dice, es mejor escuchar con atención, obedecer y escuchar con atención que la grosura de los carneros. Puede ser tu mejor ofrenda, lo que quieras, pero si no lo haces realmente obedeciendo los mandamientos, con el espíritu correcto realmente, no podemos hacer un sacrificio de justicia. Las verdaderas ofrendas y las que harán al Señor son las acciones que hacemos diariamente, que podemos hacer con nuestro prójimo. En este caso, nuestro prójimo más cercano es nuestra esposa, nuestra familia, que realmente ellos son aquellos en los quienes vamos a poner en práctica todas y cada una de estas acciones, ¿no? que podemos llevar a cabo. Entonces, así como dice Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tienes algo, que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Esto habla de que realmente no sigamos realmente nuestra vida normal como si nada. Si queremos hacer un sacrificio, ya sea un servicio, ya sea hablar con alguien, bendecir a alguien o acompañar a alguien en la calle, a cualquier persona que sea que estemos sirviendo o ayudando, lo que estamos haciendo tenemos que hacerlo siempre recordando que nuestro hermano tiene que estar a cuentas con nosotros y hacer todo lo posible para estar a cuentas con él. De esta manera realmente hacemos sacrificios tal y como le agradan al Señor. Vamos al siguiente versículo, versículo 6, que dice, muchos dicen,
¿quién nos mostrará el bien? Oh Señor, alza sobre nosotros la luz de tu rostro. Y acá es como que David está haciendo una pregunta retórica, pero la responde al instante, ¿no? No sé si muchos lo notaron, pero dice, oh Señor, muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Y queda unos segundos, y dice, oh Señor, alza sobre nosotros la luz de tu rostro. Y muchos dicen eso, muchas personas en muchas situaciones complicadas y difíciles como está hoy en día el mundo, y están convulsionados con tantos problemas, preguntan, ¿quién puede mostrarnos el bien? ¿Quién puede mostrarnos lo bueno? Y realmente el clamor de nosotros, su pueblo, es, oh Señor, alza sobre nosotros la luz de tu rostro, porque es la única forma de que aquellos que preguntan pueden realmente encontrar al Señor, encontrar su luz en nosotros. Y esto nos sorprendió cuando pudimos descubrirlo, que es saber que David está respondiendo en sí mismo a esa pregunta. Y realmente el hecho de que el Señor levante su luz sobre nosotros está hablando acerca de la bendición arónica, ¿no? Como conocemos en en Números 6:24. Cántala, mi amor. Que te bendiga Adonai y que te guarde Sí, también. todos ahí. Que Adonai, Te no, muestre su rostro, ponga su gracia en ti. Esa misma, Ajá. hermosa bendición arónica. Ahora la leemos. Números 6:24. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Exactamente, esa. Gracias, mi amor. Y esta frase, que la vemos en Números, se haga resplandecer su rostro sobre ti, también se puede traducir como que Él te mire con agrado. Esta súplica se refiere a que Dios se alegre con nuestra vida, en especial respecto a la forma en la que nosotros nos conducimos, como lo vemos en 1 Tesalonicenses, que dice, finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera, los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Estas palabras es lo mismo que, que tenemos ahora. Por favor, vivamos tal cual Dios nos enseña. Y ese es el sentido de responder a la pregunta del mundo. ¿Quién nos mostrará lo bueno? Solo Dios puede mostrar su luz a través de nosotros. Él es lo bueno que debemos mostrar con nuestra vida. Y también esta misma frase que es alza sobre nosotros, tu rostro, también se puede traducir como que te muestre su favor o te mire con amor. De esta manera la Escritura nos llama a clamar por el reconocimiento y la aprobación de Dios. Esto va mucho más allá de nuestro comportamiento y está relacionado con cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces tenemos que cumplir con aquello que Dios nos ha dado a nosotros, lo que tenemos en la mano, podríamos decirle un ministerio con nuestra familia, con lo que tenemos. Y de forma similar al rey David, que lo vimos en Hecho, o al apóstol Pablo. Continuamos diciendo el versículo 7, dice, has dado alegría a mi corazón mayor que la de ellos, aun cuando abundan en grano y mosto. Es decir, que el Señor ha puesto alegría en su corazón más que cuando el grano y el alimento, cuando lo económico de estas personas poderosas abunda realmente, más que en el tiempo de cosechas, ¿no? Como lo hemos aprendido en la fiesta del Bicurim. Mi corazón está alegre, dice, ¿por qué? Porque como David, dice que aún estando, ¿cómo puede estar alegre David? Aún estando tan angustiado por su hijo, por todo lo que ha atravesado, realmente él habla en futuro. Y esto es lo glorioso del Salmo también, porque David puede ver su futuro, puede ver cómo va el Señor a restaurarlo a futuro. Y eso es la confianza que tiene David, es tal que él sabe que el Señor le va a dar alegría, y incluso mucho más que la de cualquier persona que pueda tener abundancia de grano, abundancia de mosto, lo que sea. El Señor va a bendecir aún más el corazón de David. Y eso es algo hermoso que realmente podamos saber
que tener más alegría, porque el Señor nos ha levantado, como vimos, ¿no? Su luz, la luz de su rostro sobre nosotros. Esto nos enseña sin dudas a contentarnos con lo que realmente importa. Podemos tener un montón de riquezas, éxito, pero el verdadero enfoque de Dios está en valorar lo eterno, en valorar nuestro testimonio, nuestra vida realmente en familia, recordar que ahí es donde podemos encontrar eternidad. Tal y como decía Jesús en Lucas 10, del 19 al 20. Mi amor, Claro que ¿podrías sí. leer? Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren que los espíritus malignos obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Esa es nuestra mayor alegría y nuestra mayor confianza, el saber que realmente nuestras riquezas no pueden darnos más que placer momentáneo, sino que realmente confiar con todo nuestro corazón en que es la alegría de nuestro corazón, que estamos escritos en el libro de la vida. Eso es lo eterno. Qué hermoso porque es verdad que el Señor ha dado alegría a nuestro corazón y que también, como vimos en el pasado, Él al alzar su luz sobre nosotros nos ayuda a mostrar quién es Él, nos ayuda a decir quién es Él, que Él es verdadero y que Él es bueno. Entonces, continúa diciendo en el versículo que ya acabamos el salmo, Acá en el último, estamos en el casi último. ya estamos. Entonces dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y ahí está para los que estaban ya a punto de dormir o los que se están durmiendo. No, no espero que alguien se esté durmiendo, pero para los que están a punto de dormir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y esta es una hermosa declaración. Cuando me voy a la cama, he meditado, he hecho todo lo necesario para que las cosas estén en orden. David se está refiriendo entonces a que en paz me voy a acostar, en esta paz, en la paz, en la plenitud, me iré a acostar, porque cuando ya me voy a la cama, he meditado y he hecho todo lo necesario para que las cosas estén en orden, como por ejemplo en el caso de David, tratar de hacer las cosas correctas, y quizás en nuestro caso es no ir enojados con nuestra pareja, porque a veces, no digo que pasa, pero puede pasar. No digo que pase en mi hogar, pero puede pasar. Entonces, como por ejemplo, en este caso, cuando me voy ya a dormir, he hecho todo lo posible para estar en paz con todos, mientras me es posible, como lo dice en Romanos 12:18, que dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos los hombres. Entonces dormiré confiado en ti, dormiré con seguridad, me harás habitar con seguridad, porque no tendré temor de estar haciendo las cosas mal o erróneas. Si hacemos las cosas entonces conforme a su palabra, no vamos a tener temor y todo va a estar bien y Dios va a obrar demasiado bien para todos los que lo amamos. Entonces en paz me acostaré, no solo porque yo confío en ti, no solo porque tú, Señor, me haces vivir confiado, sino también porque a lo largo de todo mi día, luego de acostarme, meditar en mi lecho, estar en silencio, me voy a acostar porque he tratado de hacer todas las cosas como a ti te agradan, porque he tratado de dirigir mi vida en paz, he tratado de dirigir mi vida en esta palabra que tú me das para dormir. Entonces he hecho todo lo posible que está a mi alcance. Es así. Continuamos y podemos afirmar lo que dice en este caso Isaías 26:3, ¿no? Que esto es tan real y lo podemos vivir y llevar a la práctica, tal como decía, mi proceso, aún estando en tribulaciones, estando en dificultad en nuestro pensamiento, tiene que estar en él. Mi amor, Isaías 26:3, ¿podrías leer, por favor? Claro que sí. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Excelente. Y ya para terminar, queríamos hacer una pausa y que todos podamos meditar y pensar en cuáles son nuestras angustias, nuestras preocupaciones en esta vida. Quizás para algunos pueden ser muchas, un montón, para otros pueden ser pocas, pueden tener pocas o ninguna
alguien puede tener ninguna, no sé. ¿Existe alguien que no esté preocupado en esta vida? Y estas preocupaciones realmente a veces se vuelven un peso tan grande que realmente necesitamos estar constantemente yendo al Señor. Estamos diseñados, como lo dice en Proverbios 12:25, ¿no? Para tener ese peso en el corazón, que realmente esta ansiedad nos hace como, ¿cómo puedo decirlo? Como que nos Presión. hace una presión y nos aleja muchas veces del Señor y nos aleja muchas veces del control que nosotros, la ansiedad es el temor a que ocurra algo en nuestras vidas y muchas veces ese temor es falso o no está o es algo que todavía no pasó, es Una una ilusión. preocupación. Ajá. Entonces, te invito a que medites y penses y reflexiones cuál es esa ansiedad, esa preocupación, o cuáles son esas preocupaciones, que eso sea una enfermedad, lo que sea que tengas, que te llena de miedo y de preocupación, y que realmente meditemos en eso. Sí, y hoy vamos a hacer un pequeño repaso de algún ejemplo que vimos en la cuenta de Domer y habla de nuestra mente, porque nuestra mente va a funcionar como un celular. Bueno, si nos damos cuenta, nuestro celular al pasar de tiempo se llena de mucha información y cada vez se llena de información basura por las cookies, por las cosas que aceptamos, por las cosas que descargamos, por los mensajes de las tías diciendo bendiciones. Bueno, se nos llena de muchos mensajitos, de muchas imágenes, entonces a la larga el celular se ocupa tanto que hay que vaciarlo para que funcione bien, porque ya no sale, ya no funciona el celular. Entonces la mente es igual, nuestra mente funciona igual que nuestro celular porque se llena de tanta información y muchas veces son cosas inútiles, son cosas que nos dice la gente, cosas que vemos en la televisión, cosas que vemos en el internet y nos llevamos de tanta información basura que cuando ya Dios nos dice o ya estamos escuchando esta palabra, que Dios nos está diciendo, confíen en mí porque yo les voy a dar una vida segura, porque ustedes van a estar en paz, van a poder pues tener una vida segura en mí, van a poder tener paz en mí. Ya nos ocupamos de tantas otras cosas que ya no podemos ver lo que Él nos está diciendo, ya no podemos confiar en lo que Él nos está diciendo, porque nuestra mente ya está ocupada de las cosas innecesarias. Así es. Entonces, por eso Pablo también repite, vacía en su mente, o sea, hace énfasis en que tenemos que vaciar nuestra mente, como vaciamos el celular. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Pablo dice, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanzas. Por eso, veamos entonces este ejemplo de David, quien a pesar de estar perseguido, entonces no deja que esas preocupaciones ocupen el espacio o el lugar que le corresponde a Dios. En el caso, si vemos como en el caso del celular y tenemos tantas aplicaciones, tenemos que borrar ciertas cosas para poner las cosas importantes. Entonces, en este caso, tenemos que pensar en que confiar en Dios es realmente una ganancia. Entonces, mientras más miramos a Dios, la paz de Dios cuidará nuestros pensamientos. Así es, qué lindo que esta ansiedad o estas angustias realmente puedan disminuir conforme conocemos quién es nuestro papá. Y hay una canción muy, muy linda de Marcos Brunet que dice, yo confío en ti por quién eres, porque confío en que realmente mi papá está conmigo y yo sé que él me cuida, yo sé que él me cuida. Entonces, es algo hermoso poder meditar en sus palabras, poder aprender y saber que estamos confiados y seguros de que al momento de ir a dormir, al momento de descansar, podemos estar agradecidos con Él por su eterna y enorme misericordia. Así que vamos a ver estos 8, en este caso, 8 consejos que nos deja el rey Finales. David para poder realmente meditar y para realmente confiar como Él lo hizo. Primer consejo dice, tener tiempos a solas con Dios, en intimidad, sabiendo que Él nos va a escuchar. Ese es un hermoso consejo, de saber y confiar que Él nos escucha siempre y cuando escuchemos nosotros su ley y su instrucción y seamos obedientes, sepamos que Él está y Él es nuestro Señor. Y Eso que es Él está dispuesto a perdonarnos también. exactamente, podamos acercarnos confiadamente delante de Él, sabiendo que Él nos escucha y Él está dispuesto a amarnos y a guiarnos en todo momento. Confiar en que estas situaciones
donde no veamos soluciones, como los israelitas en Egipto, ¿no? Que Dios va a abrir realmente sendas donde no lo hay. Sendas y Osara. Exactamente. Tercero, no hacer justicia por mano propia, o no intentar apurar el proceso del Señor, no, la justicia del Señor tarda mucho y yo quiero hacer mi propia justicia. Es un pensamiento erróneo, porque el Señor es justo y a su tiempo y a su debido tiempo, y de acuerdo a su debido proceso, es que Él va a hacer justicia. No apuremos los procesos del Señor porque solamente genera ansiedad y genera preocupación. Y después, contenerse para no pecar, número 4. Tiemblen. Tiemblen para no pecar. Qué hermoso consejo y qué difícil ponerlo en práctica. Los invito a que esta semana y todos los días que puedan, si es posible, que lo pongamos en práctica. Realmente el hecho de decir, wow, ¿qué voy a decir? A ver, pienso 3 segundos antes de decir lo que voy a decir y, no puedo decir esto, está mal. Y vuelven realmente en sí y digan, no, tengo que contenerme, tengo que temblar para no pecar. Es algo similar a esto, es que realmente podamos amar a las personas con las palabras que decimos. ¿Te puedo Quinto. hacer una pausa? Sí, Este va a ser la inauguración del reto del Salmo. Así que el reto del Salmo es, para esta semana, es contenerse para no pecar, es decir, temblar. Y ya el próximo, a quien le toque, que es a Abby y a Josh, ellos van a hacer la evaluación, si cumplieron este reto, y ellos van a poner otro reto, ¿ok? me Bueno, gusta, me gusta eso, me gusta. Perfecto. continuamos. Continuamos con el 6. Ofrecer sacrificios que a Dios le agraden y cohesión con una actitud correcta. Eso lo vimos, ¿no? Es que podamos, que en nuestra vida diariamente podamos ofrecer al Señor sacrificios de fragantes, de olor fragante, y que podamos agradecerle constantemente al Señor por esa oportunidad que nos da de servirle. El séptimo es confiar en el Señor, porque su promesa es que si lo seguimos, Él alzará y nos dará gracia, nos mirará con amor para vivir esta vida. Y no solo eso, sino que nos permitirá dormir en paz. Está sobrevaluado, creo, dormir en paz hoy, ¿no? Porque hay tanta gente con problemas para dormir, tanta gente con problemas psicológicos, problemas de... La verdad que es impresionante los problemas. Yo lo veo mucho en mi trabajo, compañeros que me dicen, no puedo dormir, a veces me levanto, duermo, me acuesto a las 4, me levanto a las 5. Y el hecho de nosotros decir, en paz me acostaré, y el Señor nos regala esto, creo que no tiene precio. Es decir, en paz me acuesto y en paz me levanto, sabiendo que estoy en paz con las demás personas también. Eso tiene que darnos alegría. El séptimo, Ese ya lo dije. el séptimo, perdón. El octavo, que me lo va a leer. ¿Cuál es Es el octavo? es recordar siempre cambiar la vanidad en eternidad. Recordar que estamos, pues, de paso en esta tierra, que tenemos una esperanza en Él y en su palabra. Así que Así es. ese es el octavo. Y Bueno, eso, muchas gracias a todos por disponer su tiempo y escuchar la palabra del Señor, que lo que pudimos compartir y aprender juntos. Así que muchas gracias. gracias a todos, a nuestras familias por estar ahí, a nuestros amigos y pues a todos los que nos acompañaron ahí. Gracias especiales a mis papitos de Ecuador y a mis papitos de Córdoba y a Brian y a Juli, amigos de mi preciosa. Así que bueno, se desconecten porque vamos a continuar con esta alabanza hermosa que nos va a recordar más de este salmo, y esperamos que puedan estar meditando también en esta palabra que hemos recibido hoy, y pues en esta alabanza les va a hacer recordar a este salmo. Así que, denme un segundo. Sí. Un segundo, mi amor. Creo que ahí está. ¿Puedes prender el micrófono, mi vida? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Gracias, Señor, por permitirnos descansar en ti, Señor. Gracias. Gracias. Me gustaría
en este en este tiempo agradecerte, Señor. Vamos a orar y vamos a pedirte que nos ayudes a descansar en ti, nos nos ayudes a confiar en ti, aún en aún en momentos momentos de de dificultad, aún en momentos de tribulación, tribulación, de de angustia. angustia. Cuando no Cuando no podamos podamos más, más, podamos recurrir a ti. Podamos recurrir completamente confiados a ti, Señor, sabiendo que no hay nadie más hermoso, no hay nadie más perfecto que tú, Señor, en quien podamos confiar y en quien podamos depositar nuestras angustias, Señor. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Y quién me libra del temor? ¿Quién me quita la ansiedad? Si no eres tú. ¿Quién me da de su perdón? ¿Quién me abraza con su amor? Si no eres tú. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita la ansiedad? Si no eres tú. ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me da de su perdón? Si no eres tú, si no eres tú. ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita la ansiedad? Si no eres tú. ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me da de su perdón? Si no eres tú. Solo tú, solo tú. ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita la ansiedad? Si no eres tú. ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me da de su perdón? Si no eres tú. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En paz. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque solo tú nos haces vivir confiados, Señor, sabiendo que no hay nadie más hermoso, Señor, y más glorioso que tú, Señor. Que podamos confiar siempre en ti, Señor. Que podamos tener paz al descansar, paz al levantarnos, Señor. Y que por sobre todas las cosas siempre podamos
seguir tus mandamientos, Señor, seguir tu obediencia y tener corazones conforme al tuyo, Señor. Muchas gracias, papá. Te bendecimos y te exaltamos. Amén y amén.